mes. Eh, la idea de nosotros es seguir capacitando de manera continua a cada uno de los miembros de la asociación. Esta vez nos acompaña mi amigo Luis Carlos Mellado Vargas. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Es muy amigo de Asocupa. Gracias a él fue uno de los miembros que nos incluyó y nos invitó a participar en la reunión con Gafilat en diciembre del año pasado. Eh, y por tal motivo, para nosotros es un agrado que él nos pueda exponer el rol del oficial de las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia. Y así, antes de iniciar, les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la vida profesional de Luis Carlos Mellado. Él es magíster en Administración de Negocios, especialista en alta gerencia, profesional en gerencia de seguridad y análisis sociopolítico, profesional en ciencias militares, auditor interno en BASC, oficial modelo OMI, certificado por la Dirección Marítima, oficial de cumplimiento para los sistemas SARLAF, sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, IPTE, programa de transparencia y ética empresarial. Actualmente es presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Región Caribe, miembro del Comité Técnico de la World Compliance Association, certificado internacional como gerente de riesgo por el PSB de Canadá, basado en la ISO 31000, licencia de consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con experiencia laboral como oficial de cumplimiento por más de 7 años del sector retail. Comercialización de vehículos, manufactura, fintech, asesorías, consultorías en el diseño e implementación de sistemas SARLAF en sectores de salud, automotriz y en entidades de colocación de crédito, miembro activo de la Red Global de Conocimiento de Auditoría y Control Interno. Se ha caracterizado por su responsabilidad, preparación, dinamismo, liderazgo de personal, excelentes relaciones interpersonales con alto nivel de productividad, enfocado en el alcance de metas y objetivos establecidos por las organizaciones. Si ven, una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y gracias a eso, entonces nosotros lo hemos invitado para que nos dé un briefing o un resumen sobre cuáles son esas competencias que debe tener ese oficial de cumplimiento. Y bueno, sin más, Luis Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. El espacio es tuyo y bienvenido. Gabriel, buenos días. Bueno, primero que nada, darte muchas las gracias por la invitación a este webinar. eh, Darle las gracias a Socupa por tenernos en cuenta a profesionales de los diferentes países, porque sé que integras eh, demasiados países y que te apoyan en constante capacitación y estrategias para tu asociación. Bueno, también darle las gracias a Dios por permitir estos espacios. Gabriel, una sola pregunta. ¿El escenario está conformado por oficiales de cumplimiento? ¿Tienes alguna de pronto visualización general de los participantes? No, bueno, aquí, como en algún momento conversamos, la asociación está conformada no solamente por oficiales de cumplimiento, sino también por auditores internos, Ok. personas del área de negocios, eh, que ingieren dentro de los procesos de cumplimiento y prevención. Entonces, por tal motivo, vas a encontrar de todo un poco. Hay oficiales de cumplimiento del sector financiero, como también hay personas enlace, porque en Panamá se hace una distinción para el sector no financiero, que validan o hacen el rol de enlace entre los reguladores y el sujeto obligado, o en este caso, la UAF o la UIF con el sujeto obligado. Ok, bueno, listo. Dale, muchas gracias. A la orden. Bueno, listo. Bueno, entrando en materia digamos, con el objetivo principal del webinar, que es hablar sobre las competencias de un oficial de cumplimiento. Quiero de pronto hacer, antes de comenzar a mostrar el tema, hacer de pronto una contextualización
de cómo en Colombia estamos organizados frente a estos temas. Normalmente, y vuelvo y yo no quiero diferir de pronto con otros expositores, pero normalmente cuando se habla de oficial de cumplimiento en Colombia, se habla frente a dos sistemas, que es a los sistemas antilavados y los que son contra financiación del terrorismo y contra la proliferación, y el otro que tiene que ver con los programas de transparencia y ética empresarial que tienen un enfoque a la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional. De pronto en el mundo hay veces se habla de oficial de cumplimiento como aquel ya como cumplimiento normativo, que es el que está basado, si no estoy mal, en la 37.301, que es el compliance, pero es que ese no solamente mira los dos sistemas que yo acabo de mencionar, sino que mira todo aquel cumplimiento normativo que debe cumplir una organización. En el caso de hoy, quiero ser muy enfático, porque los objetivos y las competencias son diferentes, en que vamos a hablar de ese oficial de cumplimiento del día a día que se maneja en Colombia. Digamos que de allí es donde hemos nosotros sacado toda nuestra experiencia y nuestra expertise frente a cuál deben ser precisamente esas capacidades. Esta pregunta siempre ha estado en el entorno del compliance en el mundo y es precisamente cuál debe ser o cuáles deben ser las competencias que debe tener un oficial de cumplimiento. Me voy a atrever a compartir algo aquí. Regáleme un momento. Ok, aquí. Y lo primero que quiero definir es realmente qué es una competencia, realmente si lo tenemos claro y cómo lo podemos percibir. Quiero mencionar que la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, a la cual presido, ha sido avalada para poder certificar por competencias en Colombia. Entonces, digamos que de pronto eso fue lo que también incentivó a Gabriela a invitarnos a hablar un poco del tema. Entonces, la competencia definida de manera general, pudiéramos decir que se refiere a las habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que un individuo posee y puede aplicar de manera efectiva en su entorno laboral. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de una manera más práctica. Les pido disculpas a todo el escenario si de pronto utilizo términos muy sencillos y prácticos, que realmente es mi estilo y mi forma de pronto de transmitir los conocimientos. Me gusta hacer más de la vida diaria del oficial de cumplimiento y por ende también trato de buscar esos lenguajes para que todos me puedan entender y trato de no utilizar mucho el tecnicismo. Ahora bien, cuando hablamos de competencia, es la sumatoria de dos grandes factores, del saber y del saber hacer. Si solamente tenemos uno de esos dos factores, no lo pudiéramos definir por competencia. Sé que algunos dirán, Luis, pero es que yo tengo el saber hacer y llevo 30 años haciendo lo que digamos, y es la experiencia y lo demás. Pero cuando hablamos de manera técnica y por órganos de acreditaciones internacionales, se debe combinar las dos partes. Entonces, entre el saber y el saber hacer. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que nos quede claro de pronto cómo nosotros acá definimos la competencia. Quisiera también mencionar que si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, pues lo puede hacer y lo podemos ir, digamos, tratando de resolver. Entonces, para colocar un ejemplo del saber y del saber hacer, vamos a tomar un abogado. Un abogado pudo haber estudiado el tema de abogacía durante 5 años en una universidad y él tiene el saber o los saberes, inclusive algunas competencias, pero la práctica todavía no la ha realizado, excepto ese último año que se hace aquí en Colombia, no sé en Panamá cuánto desarrollan, y digamos que él tiene muy marcado el saber. Pero si la persona nunca o demora 10 años o 20 años para ejercer su profesión, se quedó en el saber que inclusive desactualizados se estipulan como saber. Ahora, ¿tiene el saber hacer? No, no lo tiene porque no se ha
digamos, enfrentado a las situaciones que lleva la experiencia. Ahora bien, la persona es competente, pues pudiéramos decir, no lo veamos como un insulto, que normalmente en el mundo lo tenemos como un insulto. Y ahora que nosotros estamos inmersos en el desarrollo de competencias, también quiero quitar ese mito de decir de que nos digan que no somos competentes, yo ya no lo veo como un insulto. Es como cuando nos dicen que somos ignorantes, pues al final del día, todos los seres humanos somos ignorantes en ciertos conocimientos o en ciertos temas. Entonces, podemos decir que ese abogado es no competente. No, digamos que sí podemos decirlo, diciendo de que no tiene las competencias para ejercerlo en la actualidad porque pueda que su saber inclusive está un poco desactualizado. Ahora me voy a ir al otro extremo, que es el tema del saber hacer. En el mismo entorno del abogado hay auxiliares jurídicos y para nadie es un secreto que ellos prácticamente hacen todo lo que de alguna manera o operativizan, por no decir que hacen todo lo que, o la mayoría de las cosas, operativizan todo lo que tiene que hacer un abogado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el abogado tiene que hacer una demanda, muy probablemente su auxiliar jurídico lo hace, ¿cierto? ¿Y tiene claro cómo hacerlo? Sí, tiene claro cómo hacerlo. ¿Lo lleva haciendo durante 20 años? Sí, lo lleva haciendo durante 20 años. Ahora la pregunta es, ¿tiene los saberes? ¿Tiene la parte teórica para poder hacerlo? Entonces, muy probablemente no pudiera hacerlo. Ahora, normalmente eso debería ser validado. Es por eso que cuando lo quieren certificar, él debería evaluar sus saberes y demostrar que tienen los saberes. Y la sumatoria del saber y del saber hacer lo llevaría a ser competente como abogado. Entonces, hice esos dos extremos para que entendamos realmente cuando hablamos de una competencia, digamos que lo deberíamos de tener. Ahora bien, hablando del oficial de cumplimiento, todavía normalmente las competencias están desarrolladas por el Ministerio de Educación frente a unas profesiones en nuestro país, pero todavía no está como un pregrado, como se conoce aquí a los primeros, al primer escalón del profesional, como título profesional. En Colombia todavía no está estipulado eh, como una carrera profesional. Sí ya hay presencia de posgrados, o sea que una persona que sea profesional puede hacer una especialización o maestría frente al tema, pero como profesión no. Ahora bien, venimos haciendo todo ese desarrollo de conocimientos y de experiencia. Sí, en Colombia llevamos mucho tiempo desarrollando estas habilidades del saber y del saber hacer en nuestro país frente a todos estos sistemas de compliance. Es por eso que a través de nuestra asociación, de la Asociación Colombiana, y por unas necesidades muy marcadas, porque al ser temas muy relativamente nuevos para ciertos sectores, siempre va a haber del sector empresarial y de los oficiales de cumplimiento, y voy a hablar de cada uno. Los empresarios van a decir o pueden hacer las preguntas como la hacían directamente a la asociación es, ¿cómo sé yo que este oficial de cumplimiento que voy a contratar para mi empresa es competente? Sí, realmente es un tema relativamente nuevo. O el oficial de cumplimiento decía, o pregunta mucho es, ¿cómo yo demuestro, bajo qué modelo puedo demostrar de que yo, como oficial de cumplimiento, tengo todas las competencias para desempeñarme en ese cargo? Pero en otros escenarios, ya sea en congresos, en reuniones, en webinares, en estos espacios académicos, también salía la pregunta a flote de decir, ¿qué debe saber? ¿Qué debe conocer un oficial de cumplimiento para llevar a cabo todas sus funciones frente a cada uno de los sistemas? Y aunque no lo crean, con amigos, con conocidos,
con distractores y con los demás, también se ha llegado a la discusión de qué profesional o qué profesión es la que debería desempeñarse eh, en estos ámbitos de oficiales de cumplimiento. Normalmente, y vuelvo y lo digo acá en temas académicos, se ha dicho que los abogados son los que deberían llevar, digamos, estos cargos. Yo no estoy tan de acuerdo, si me lo preguntan a mí. Yo no estoy tan de acuerdo porque pienso que pudiesen haber ciertas habilidades y destrezas que que pudiera desarrollar un profesional. Pero bueno, eso sería, digamos, otra mesa de discusión y demás. Hoy vinimos a hablar de las competencias, ya teniendo claro que una competencia es la sumatoria del saber y del saber hacer, porque al final del día, eh, eso es lo que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, los oficiales de cumplimiento. Ahora bien, entonces vamos a comenzar a hablar precisamente de esas 12 competencias que tenemos nosotros identificadas. Ahora, quiero decirles, esto no es eh, la versión final. Esto no es eh, la última palabra, no, sino definitivamente estamos tratando de iniciar a desarrollar para que todos ustedes como oficiales de cumplimiento, como auditores de cumplimiento, como profesionales relacionados con estas áreas, ya realmente podamos tener algún estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un estándar a nivel internacional que es el de Compliance Officer, eh, donde está muy marcado ese en la auditoría de cumplimiento, pero no está tan marcado en aquellos sistemas que también debería tener oficiales de cumplimiento. Espero me haya hecho entender con esa parte. Ahora bien, antes de empezar, y sé que algunos me dirán, no es una competencia, no, no es una competencia, pero empecemos por el principio. El oficial de cumplimiento, ¿qué es lo primero que debería tener un oficial de cumplimiento? Antes de iniciar a saber, a que deba saber de empresas, a que deba saber de temas jurídicos y demás, y quiero que esto quede muy presente en ustedes en el momento de seleccionar, ustedes en desarrollarse como oficiales de cumplimiento, es lo primero que debe tener muy presente, muy enmarcados y muy fortalecidos son los principios y los valores que debe tener un profesional en este ámbito. Y está muy marcado en la honestidad, está muy marcado en su transparencia, está muy marcado en su ética profesional. Esa debe ser la base de todo oficial de cumplimiento. Recuerde que tanto los gobiernos como las organizaciones están depositando la confianza en nosotros para llevar a cabo sistemas preventivos en la comisión de algunos delitos conexos con los sistemas que tenemos implementados. Entonces, la ironía va a ser siempre de que un oficial de cumplimiento esté relacionado con este tipo de delitos conexos. O inclusive, no solamente con los delitos, sino con los comportamientos. O sea, no puede existir un oficial de cumplimiento corrupto, no puede existir un oficial de cumplimiento donde se vea comprometida su honestidad o su transparencia. No sé si llamarlo competencia, porque eso es el saber, no es, eso no está basado en el saber y el saber hacer, pero debe ser la base en lo que se construya un oficial de cumplimiento de manera profesional. Esto debe ser lo más importante. Y por último, el carácter basado en su ética profesional es el que va a marcar la ruta del éxito profesional de un oficial de cumplimiento, porque siempre vamos a estar juzgados por nuestra forma de actuar. Recuerden que nosotros podemos parar negociaciones, podemos evitar relaciones comerciales. Además de eso, estamos de cara frente a los gobiernos en cada uno de nuestros países. Entonces, esa es la primera competencia, si me dejan llamarla así. Ser intachable en nuestros comportamientos frente a los principales
principios, haga la redundancia, que debemos tener antes de partir, antes de iniciar este camino que vamos a recorrer en esta capacitación. Es lo más importante. El oficial de cumplimiento debe ser ético y transparente. Debe tener las manos limpias para poder tratar y administrar los sistemas de compliance en el mundo. Ahora sí, podemos empezar. Una de las primeras competencias es el tema de la contextualización organizacional. No sé si me vaya a dar el tiempo, creo que tenemos una hora para desarrollar esta parte. Gabriel, ¿me confirmas, por favor? Bueno, yo continúo, creo que tenemos una hora para el desarrollo. Voy a tratar de pasarla y de ser lo más lógico y explicativo posible en cada uno. Y iniciamos con el contexto organizacional. Realmente el oficial de cumplimiento, ese es su punto de partida. Debemos entender los modelos organizacionales en nuestro país, iniciando por el tema legal, en temas empresariales, como en este caso, desde qué es una empresa limitada, qué es una SAS, no sé cómo la llamen ustedes, qué es una empresa sin ánimo de lucro, eh, extendiendo su estructura, por ejemplo, si parte de una asamblea, si parte de una junta directiva, si posee dueños o no, porque en algunas, como las sin ánimo de lucro, como las asociaciones, los dueños son sus asociados. Muchas veces cuando nosotros auditamos sistemas, vemos que el oficial de cumplimiento no entiende la estructura organizacional de su empresa. La pregunta es, ¿ustedes la entienden? ¿Realmente la tienen clara? ¿La estructura? ¿Realmente conocen qué es un mapa de procesos para poder montarse en esos procesos? ¿Realmente conocen su organigrama y su tipo de autoridad? ¿O simplemente llegamos a imponer unos procedimientos, unos procesos y demás? Hablando para Colombia, y sé que muy probable ustedes también estarán en la misma línea, el oficial de cumplimiento depende del máximo órgano social y por ende debemos entender nosotros nuestra organización. De hecho, ese es uno de los, es el principal, tanto en el proceso como en los principios de la ISO 31000 en gestión de riesgo, es establecer el contexto. Entonces, debemos tenerlo muy claro. Muchas veces no lo tenemos muy claro, pero de una manera también técnica, de una manera también jurídica. Ok. Siguiente competencia, la gestión de riesgos. Señores, si hablamos de SARLAF, de sistemas antilavados, como se conoce en Colombia como SAGRILAF, programas de transparencia, al final del día, lo que buscan estos sistemas es administrar riesgos. Entonces, lo primero que, aparte de entenderlo, la organización, ya entrando en materia, yo debo tener una metodología para administrar riesgos. La debo entender de 0 a 100. Porque es como si un médico no entendiera la anatomía del cuerpo o no tiene métodos de cirugía o métodos de atención. Es lo mismo. Es como si ustedes fueran donde una cita médica y lo primero que no hiciera el médico es un diagnóstico, como se hace en la gestión de riesgos. La pregunta es, ¿tenemos una metodología de gestión de riesgos? Sin importar la que elijamos a nivel mundial, pero ¿la conocemos? ¿Realmente tenemos esa estructura? Porque lo que me están pidiendo a mí es que administre riesgos. Esa es la principal competencia. La principal competencia es administrar. Entonces, es muy común y nosotros en toda la experiencia que hemos desarrollado, los estudios y demás,
El SARLAF en Colombia significa Sistema de Administración de Riesgos. Quedémonos con las 3 primeras letras. Sistema de Administración de Riesgos. Y uno llega a auditar a las organizaciones y pregunta, oficial de cumplimiento, ¿qué metodología utilizó usted para administrar los riesgos? No saben, en algunas ocasiones, no estoy diciendo todos, Colombia va muy desarrollada en el tema. Lo digo es para que todos los presentes hagamos ese autodiagnóstico. Realmente yo tengo una metodología. Si voy a utilizar la 31.000, por ejemplo, tengo claro que realmente la 31.000 no solamente es el proceso. Cuando conocemos el proceso, que es el tema de la identificación, medición, evaluación, controles, seguimiento y monitoreo, tenemos claro que también existen unos principios, que son 8 además, si no estoy mal, pero también sabemos de que hay un marco de trabajo y que todo eso lo debo de integrar para poder implementar una buena metodología de administración de riesgos. O voy a utilizar otra, o COSO, o voy a utilizar modelos que haya sacado Gafi, o voy a sacar modelos que haya sacado mi país como tal, pero debo entenderla de 0 a 100. O simplemente tengo una matriz de riesgos y en esa matriz entiendo que ahí está todo, pero no sé dónde sale. No sé por qué utilizo un cuadro o un mapa de calor que es 5x5 o es 3x3 o de dónde salen los colores o qué técnicas de identificación, que existen más de 50 para identificar los riesgos. Si no, debemos hacerlo. Debemos desarrollar esa competencia. Porque con solamente hacer 3 preguntas uno sabe que de pronto el oficial de cumplimiento no está implementando una metodología de administración de riesgo, no tiene conocimientos, sino que solamente se basa en lo que le está pidiendo las normas y punto. Es por eso que van en ese orden. Auditorías de cumplimiento. Cuando nosotros leemos la normatividad, en este caso colombiana, vemos que la principal función del oficial de cumplimiento es auditar y garantizar el cumplimiento de los sistemas. En el estudio que hicimos, a través de todo un comité técnico y comité, digamos, de estudio, decíamos, es que el oficial de cumplimiento debe saber auditar, pero debe tener una metodología para yo poder determinar basados en normas internacionales de auditoría como qué es una no conformidad, qué es una recomendación. Bueno, en fin, todos esos métodos que yo debo aplicar para el tema de una auditoría. Lo hacemos de esa manera porque hay veces preguntan, ¿y cómo hago el informe de auditoría? ¿Y qué indicadores voy a colocar? Y ahí puedo colocar recomendaciones. Entonces, sí o sí debemos desarrollar eso. Porque, ojo, para nosotros garantizar el cumplimiento, para nosotros garantizar de que algo se está cumpliendo, tengo que ir a revisarlo, tengo que ir a auditarlo. No existe otra forma, a menos que sean auditorías automatizadas a través de herramientas tecnológicas que me ayudan en el sistema, pero al final lo que estoy haciendo es automatizar el proceso. Pero sí o sí, tengo que saber hacerlo. Ámbito legal y normativo. Como todos saben, al nosotros hacer grupo, digamos, estamos integrados en la ONU, en la OEA, Grupo EMO, a través de las unidades de inteligencia y demás. Cuando los países, cuando los países desean bajar de nivel a estos sistemas, lo hacen a través de un tema legal. Para yo ordenar como país que esto se implemente de manera obligatoria, lo hago a través de leyes, a través de ámbitos normativos,
Y por ende, nosotros como oficiales de cumplimiento debemos saber interpretar este tipo de normas o de leyes. ¿En qué momento cambia de una ley a un decreto, a una resolución, a una circular? ¿Cuál tiene mayor validez? ¿Cuál no se puede ser violada? La ley, por ejemplo. En sus principios, ¿cuál tiene mayor prioridad? ¿Un decreto, una ley? Y sucede mucho en la interpretación de este tema de ámbito legal y normativo. Por eso muchos en este ámbito defienden esta hipótesis de que los oficiales de cumplimiento deberían ser abogados, porque todo nace desde un ámbito legal. Pero si ven, hay diferentes tipos de, de competencias que si muy bien es un abogado, pues tendría que desarrollarlas. O si no somos abogados, nosotros tenemos que ir a desarrollar eh, competencias en el tema del ámbito legal y normativo. Y normalmente estas están basadas en dos ámbitos. Recuerden que hay ámbito legal internacional porque hacemos parte de algunos convenios internacionales o de algunos tratados, pero también lo tengo que hacer hacia la parte interna, al contexto interno de cada país. Debo realmente entenderlo. Y normalmente cuando nacen estas normas, ellos tienen un contexto normativo internacional y un contexto normativo internacional, nacional e internacional. Entonces, es importante esta parte. Realmente entenderlo, debemos hacerlo. Es una también de las más importantes. Ustedes me van a escuchar de que esta es muy importante, de que esta es más importante, pero realmente para mí todas lo son. Y por eso aprovechamos estos espacios también para recibir retroalimentaciones en decir, mira, Luis, pienso que pudimos haber incluido otra competencia más. Y nos vamos fortaleciendo, sí, nosotros vamos a hacer o debemos hacerlo un tema el factor principal es la mejora continua. Políticas y procedimientos. Y aquí entramos en el ámbito de la calidad. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué entramos en el ámbito de la calidad? Porque normalmente nacemos con políticas empresariales cuando estamos hablando del término privado. En lo público también tienen que desarrollarse a través de políticas. ¿Llegamos a implementar procedimientos? Sí, llegamos a implementar procedimientos, llegamos a implementar planes, llegamos a implementar políticas, procedimientos instructivos. La pregunta es cómo lo hacemos. ¿O qué pasa cuando llegamos a una organización y tienen un sistema de calidad, por ejemplo, basado en la 9001, que ya tiene estipulado la forma de hacer procesos y procedimientos y establecer políticas y la gestión documental? Y bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Cómo nos vinculamos a esos sistemas integrados de gestión? Esa es una obligación de nosotros. Sabemos en qué momento un documento es controlado o no controlado, o el flujo de trabajo que debe tener un documento para su aprobación, o simplemente llegamos a decir, esto es lo que toca hacer. Entonces, esta construcción de política, ¿qué tiene una política normalmente? ¿Qué debe tener un procedimiento? Tenemos en cuenta de que debería llevar un objetivo, un alcance, unos responsables, unos lineamientos, el desarrollo del procedimiento, porque muchas veces uno ve oficiales de cumplimiento descargando un modelo de internet, que no está mal, puede ser una guía, pero así van y lo llevan a su empresa. ¿Realmente eso sí se alinea a su contexto organizacional? Bueno, continuamos. Gestión de planes de divulgación y capacitación. Ojo, señores, y aquí quiero hacer un alto. Muchas veces, cuando estamos en no quiere decir que yo
no pueda, digamos, transferir estas responsabilidades. Pues en muchas organizaciones que conozco, el oficial de cumplimiento está organizado con un equipo de trabajo en donde busca precisamente estas competencias, si no las ha desarrollado. Pero la pregunta es, pero yo debería conocer las competencias, yo debería tener unos principios de esas competencias, porque si no, ¿cómo hago el control de ese equipo de trabajo que me ayuda? ¿O cómo hago la orientación? Si alguien viene a hablarme de gestión de riesgo y yo no lo conozco, o no lo tengo, no tengo una base en el saber y en el saber hacer, por ejemplo, en la gestión de riesgos, porque muchos me pueden decir, Luis, pero es que un plan de capacitación pudiera manejarlo el área de talento humano, claro, y el de divulgación, el de comunicaciones internas, claro, pero nosotros debemos conocer los métodos, las metodologías que funcionan en nuestro ámbito, saber qué es lo mínimo que me van a pedir ellos, o qué debe llevar un plan de capacitación, por ejemplo, y decir que lleva unos objetivos, unos temas, una periodicidad y toda esta parte. Eso es muy importante. Ahora, teniendo en cuenta, no sé si en Panamá pasa, algunos ahorita o en los otros países que también están presentes me lo hacen, muchas veces el oficial de cumplimiento no cuenta con ningún equipo de apoyo, con ningún equipo de trabajo. Y entonces todo esto que he mencionado nos toca hacerlo a nosotros solitos. Lo digo porque en Colombia cuando empezó de manera fuerte esta parte, que fue desde el 2013, primero no habían capacitaciones en el aire, segundo no había experiencia, por otro solamente el sector financiero sí nos llevaba una ventaja enorme, pero ¿y las 22.000 empresas obligadas aquí en Colombia, por ejemplo? ¿Qué pasaba? Nos tocó solos desarrollar estas partes. En el plan de capacitaciones y divulgaciones, de hecho, es una de las principales herramientas para que los sistemas sean eficientes y efectivos, que realmente la organización y todos los stakeholders conozcan de que tenemos unos sistemas, de que tenemos procesos, canales de denuncia, oficial de cumplimiento y demás. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la efectividad de un plan de capacitación? ¿Cómo mido la efectividad de un plan de divulgación? Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces, continuando con estas competencias, miren, esta es una palabra que en Colombia me costó mucho incluirla como una competencia. Nos estamos peleando ahí todavía. Y voy a tratar de venderla como de la mejor forma. Quitémonos de la cabeza que hacemos investigaciones judiciales, porque hay diferentes tipos de investigaciones, corporativas, científicas y demás. Pero ¿qué es lo que yo hago cuando estoy haciendo una debida diligencia? Estoy investigando. Si no es que muchas veces amigos han sido muy controvertidos porque dicen, no, Luis, el oficial de cumplimiento no investiga. Yo decía, mira, en el momento de que tú cojas, entres a Google solo a colocar el nombre, tú estás iniciando una investigación. Lo que pasa es que no lo enmarquemos como que es un tema judicial, pero eso es lo que normalmente, o qué hacemos cuando vemos una operación inusual o una operación sospechosa. Tratar de traer más o de observar o de analizar mayor documentación, transacciones, temas reputacionales. Al final, ¿qué hago? Una investigación. Ahora, y como en todas las situaciones a nivel mundial, las investigaciones también tienen un método. De hecho, hace poco vi que las hizo, ahorita no recuerdo bien el nombre, me disculpan el número, quedaría ahí con Gabriel con el compromiso. También acaba de lanzar la ISOs, creo que es una 37.000 algo, me disculpo por no recordarlo,
acaba de lanzar una ISO, que es una estándar, para llevar a cabo investigaciones internas. Entonces sí la tenemos que adoptar y sí lo tenemos que desarrollar. Desde el punto de vista Luis Mellado, desde el punto de vista Asociación Colombiana, con la experiencia que hemos desarrollado y con todos, digamos, esos estudios que hemos realizado, que han sido realmente muy juiciosos y hemos estado, digamos, haciendo las cosas al detalle. Y sé que de pronto, bueno, ahorita yo quisiera escucharlo y decir, no, mira, Luis, no, no hacemos investigaciones, no. Nosotros lo que hacemos es una revisión documental. Bueno, o entonces, ¿qué hacemos cuando vemos que en compañía de auditoría interna, cuando vemos que un colaborador o un empleado está involucrado en ciertas conductas? Tenemos que hacer una investigación interna. Que lo llamemos de otra manera, es diferente. Análisis de datos. Miren, Barbie dijo, yo iba a decir todo es importante, pero realmente el trabajo que hicimos es para decir realmente que todo es importante. Voy a hablar de un delito, mm, lavado de dinero. Hace poco asistimos a un congreso donde hablábamos del tema y hicieron un panel, pero al final del día, ¿cómo lavan con nosotros? Por ejemplo, ¿con lavado de activos o lavado de dinero? Eh, Bueno, listo, vamos a verlo desde dos puntos de vista, de que la persona ya traiga todos esos antecedentes y todos esos comportamientos y demás, y esté avalado porque yo por mi debida diligencia lo detecté, pero él todavía ahí no ha lavado conmigo. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, a través de dinero. ¿Y por dónde se mueve el dinero en mi organización? A través de transacciones. Punto. Llámese en efectivo, llámese a través bancario, llámese a través de como ustedes quieran el canal y el modelo que se haya utilizado. Allí es donde realmente está la información. En los datos, porque es muy difícil que usted esté frente al cliente. Sí, el empleado que lo recibe puede tener un tema de detectar un comportamiento inusual, pero ¿dónde se me materializa y dónde yo tengo realmente datos? Por eso cuando hacemos reporte de operaciones sospechosas, por ejemplo, aquí en Colombia, que allá creo que se llama UIF, aquí se llama UIAF, cuando yo estoy reportando una operación sospechosa, ¿qué me piden? Eso es una pregunta muy interesante. Primero me piden fecha, hora, y después comienza a pedirme datos relacionados con la transacción. La fecha, hora de la transacción, monto de la transacción, quién la hizo y todo el tema. ¿Y dónde están eso en mi empresa? En los datos. La pregunta es, ¿quiénes lo están haciendo muy bien? Y sé que en su país también sucedió igual, y en todos los países que están presentes. El sistema financiero, porque ellos empezaron y porque ahí está muy desarrollado el tema. Pero si un sistema bancario o un banco no analiza datos, no hace nada frente a estos sistemas de prevención. Ahora la pregunta es, ¿los oficiales de cumplimiento realmente analizamos esas transacciones? ¿O a quien lo está haciendo realmente lo hace bajo un modelo estadístico, bajo un modelo predictivo, bajo un tema de prospectiva, bajo un tema de detección de datos atípicos? ¿Tenemos límites de controles estadísticos? ¿O el oficial de cumplimiento nada más está basado a decir, no, mira, no hay nada inusual? Pero para yo decir que no hay nada inusual, tengo que analizar lo usual. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Es importante el análisis de datos? Miren, el 90% en un sistema. Ahora, ¿tengo que ser un estadista? No, porque ya hay software que van a hacer el trabajo por mí, pero debo tratar de entender lo que me va a decir a mí ese software.
Cuando me diga que esto es un dato atípico, entonces debo entender que es un dato atípico. Cuando me diga el software que esto fue una desviación estándar, entonces yo tengo que tener claro que es una desviación estándar. Pero el análisis de datos, herramienta principal. Competencia principal también para un oficial de cumplimiento. Ok. Debida diligencia, esto creo que aparte de ser unas recomendaciones y estar inmerso en todo el entorno de Gafi y de todos los países y demás, creo que no debería yo mencionar mucho a qué hace referencia el tema de la debida diligencia básica e intensificada, pero va muy amarrada con el proceso que hacemos en el conocimiento del cliente y demás. Pero realmente tenerlo muy claro, realmente saber cómo hacer, realmente saber cuáles son las técnicas, realmente saber qué me pide a mí las recomendaciones, realmente saber qué me pide a mí el Estado o el gobierno, perdón, el Estado o los países en donde yo estoy desarrollando mi sistema. Reportes e informes. Al ser un sistema de administración de riesgos o un sistema de gestión, si pudiéramos llamarlo de esa manera mejor, yo debo demostrar mi gestión. Y hacer esto tan intangible, que eso también ha sido otro punto de discusión, yo debo tener la capacidad de diseñar y difundir los reportes, en este caso, por ejemplo, a la UIAF, UAF o UIF, que realmente mis reportes sean muy claros, muy precisos, muy concisos, qué es lo que debe llevar, cuáles son las estructuras, pero también los informes hacia los máximos órganos sociales en las empresas. Además de estos reportes e informes, tener un modelo de comunicación efectiva por parte del oficial de cumplimiento. ¿Realmente estamos transmitiendo nuestra gestión o simplemente mando 3 indicadores y con eso yo lo estructuro y ya con eso estoy cumpliendo con la norma? Esto es importante porque al final del día demuestra todo lo que yo hice anteriormente, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué estructura y qué método utilizamos? Es lo que debemos de desarrollar. Uso de herramientas tecnológicas. Sé que en muchos países esto está muy avanzado. Hablo un poquito de Colombia. Los reportes se hacen a través de herramientas tecnológicas. Las autodiagnósticos y las autoauditorías en Colombia se hacen a través de herramientas tecnológicas. Para análisis de datos se utilizan herramientas tecnológicas. eh, ya está ingresando el tema de la inteligencia artificial. Para los sistemas de administración de riesgos o para gestión de riesgos usamos herramientas tecnológicas. Para capacitación y divulgación usamos herramientas tecnológicas. Para la consulta en listas vinculantes, restrictivas e inhibitorias, también tenemos herramientas tecnológicas. Señores, nuestro entorno está soportado o nos exige el uso de las herramientas tecnológicas. Cuando yo menciono uso de herramientas tecnológicas, son precisamente las de mi entorno. Está entrando una nueva a este ámbito y es el de la inteligencia artificial. Ya la estamos utilizando, por ejemplo, para el análisis de datos, ya la estamos utilizando para investigaciones, ya la estamos utilizando para generar informes y reportes, ya la estaremos utilizando para el tema de la debida diligencia, como se conoce en el GAFI, ordinaria, básica e intensificada. Y por último está la gestión documental o como se conoce, o registros, que también lo podemos conocer. En algunos países, los gobiernos exigen hasta 10 años de
hacer nuestra gestión documental. Pero ojo, no vean esta competencia como que cómo debo guardar yo la información. También debe estar de cómo yo la proceso, para qué me sirve, para crear modelos predictivos, para qué me sirve de como antecedentes, cómo yo realmente la utilizo para el futuro, cómo está esa gestión documental, si está garantizando los tres principios básicos de la seguridad de la información, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O toda nuestra información está expuesta en nuestros escritorios? ¿O todo el mundo la conoce, sabiendo las implicaciones que puede tener todo el desarrollo de nuestros sistemas y esos soportes documentales? Esta sí es nuestra parte argumentativa, física o digital, de la sostenibilidad de nuestro sistema. Entonces, con esta última competencia, que es la gestión documental, eh, digamos, dejamos la puerta abierta a nivel nacional, a nivel internacional, esos convenios de cooperación que vienen también entre las asociaciones, eh, de cuáles otras competencias deberíamos incluir. ¿Por qué no pensar en que las competencias que desarrolle el oficial de cumplimiento en Panamá sirvan para México y las de México sirvan para Colombia, y yo solamente llegue a interpretar un tema normativo local? Pero de ahí para adelante, un sistema de administración de riesgos debería estar de esa manera y permitir nosotros ampliar nuestro campo profesional y nuestra jurisdicción profesional. ¿Y por qué no el oficial de cumplimiento de Panamá sirva para México, para Perú, para Brasil, para Colombia? Pero entonces, esta es la parte inicial que debemos de nosotros, como oficiales de cumplimiento, auditores, profesionales del área financiera y demás, comenzar a desarrollar eh, en nuestro perfil profesional, pero más que eso, en nuestras habilidades y destrezas. Entonces, con estas 12 eh, competencias que debería tener el oficial de cumplimiento, quisiera dar, de pronto cerrar y esperar qué preguntas, Gabriel, pueden haber, o aportes o retroalimentación en nuestra, digamos, respetada audiencia del día de hoy. Agradecerles también mucho por habernos escuchado, Gabriel, por tu invitación, pero bueno, antes no sé si tú das esos espacios de preguntas, no sé, yo de pronto estoy aquí. No, no, siempre hay un espacio de preguntas para todos. La idea es que la gente, bueno, de que los webinars sean interactivos y de que las personas que participen tengan la voluntad de poder preguntar y validar las diferentes experiencias, no, o sea, desde otra perspectiva a nivel jurisdiccional. Eh, no sé si, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para Luis Carlos. Ojo, no quise regañarlos, ¿no? No, 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 para nada, para Lo nada. estuve ahí como llevándolo a una autoevaluación de sus perfiles y todo este tema, precisamente porque eso es lo que nos permite el desarrollo. Sí, claro. Igual acá, yo pensaría que el tema de las ISO han venido marcando una trayectoria importante durante los años. Eh, Sin embargo, la mayor parte de la industria en Panamá, no sé si me estoy equivocando, quizás aquí hay varias personas que me puedan desmentir. Muchas de las empresas en Panamá no han podido o no han querido o no han llegado a ese nivel de madurez en querer implementar parte de esas ISO como parte de su estructura organizacional o de procesos como tal. Eh, entonces, al tú traer a colación cada una de esas competencias que van ligadas a esas ISO, sería importante ver cómo se pueden aplicar dentro del entorno operativo diario. Eh, y llevar,
porque, ojo, tomemos en cuenta que el oficial de cumplimiento tiene que también ser una persona proactiva y no solamente encajonarse o cuadrarse en lo que pide la norma panameña. O que también, tomando en cuenta lo que pide la norma panameña, tenemos mucho que hacer, eh, tenemos mucho por hacer y todavía nos falta más por entender como nuevas prácticas, pues, pero así como debemos ser proactivos, debemos ir viendo cómo podemos ir ingresando poco a poco cada una de esas competencias o cada uno de esos dictámenes que piden las ISO en función a nuestra operativa diaria. Entonces, eso es parte de lo que posiblemente, desde otra perspectiva, en este caso la de Colombia, pudiese ayudar en facilitar o en poner controles diferentes o medir, como tú hablabas y enfatizabas en la administración de riesgo, en poder medir y evaluar y poder validar de que los controles que nosotros tenemos son realmente efectivos. Eso es parte de lo que yo quería traer. Aquí Mildred dice, ¿tendrías alguna sugerencia de capacitaciones o certificaciones en la que un oficial de cumplimiento podría inscribirse para mantenerse actualizado? Bueno, lo primero que yo sugiero y siempre recomiendo es, primero, estudiar una metodología de riesgos. Es lo primero. Ustedes me dicen, ¿qué es lo primero que debería estudiar un oficial de cumplimiento? Antes que las leyes y antes que todo el tema, que es lo más importante, pero es estudiar gestión de riesgos. Normalmente, yo analizando el modelo Gafi o el de Gafi Lab, que sacan guías y toda esa parte, ellos están basados en la ISO 31000. O sea, la estructura que se está cogiendo en el mundo para administrar riesgo es la ISO 31. Entonces, cuando uno ve esas normativas de varios países y uno mira y uno dice, mira, están tomando la estructura ISO 31. Entonces, de entrada, lo primero que yo sugiero estudiar es un modelo de gestión de riesgo sin hacerle pues publicidad a ISO, porque no tengo nada que ver con ellos, pero lo que hago es estudiar. Entonces, buscar realmente desarrollar esa parte de entrada. Y luego, pues bueno, existen diferentes eh, instituciones a nivel nacionales e internacionales que están dando precisamente ese tipo de capacitaciones, pero creo que Gabriel también pudiera generar algún tipo de recomendaciones. No quiero entrar aquí en publicidad política no pagada. No, 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 aquí no hay publicidad política no pagada. Que aquí, como te dije en algún momento, es una asociación que más bien el primer objetivo es poder ayudar o beneficiar a los miembros eh, en cualquier apoyo a nivel cultural o a nivel de capacitación. Así que no hay un tema de que, no, solamente los pagados o solamente que, o no hay, se le puede hacer publicidad. O sea, aquí hay de todo un poco. Mira, aquí, a ver, ahí tenemos Lisa Loaiza. Saludos Sí, a Lisa. Dice, hola, buenos días a todos. Te consulto en tu exposición, mencionaste una amplia gama de características y competencias, pero todas ellas están relacionadas a un oficial de cumplimiento, porque estoy de acuerdo en poder desarrollar nuestras capacidades, sin embargo, va a depender de la operatividad, el tamaño y complejidad de cada rubro. Eso es cierto. sí, sí, claro, claro. Miren, inclusive en Colombia se van a comenzar a desarrollar especialidades por sectores, porque no es lo mismo un oficial de cumplimiento del sector financiero de pronto a un oficial de cumplimiento de una FND, por ejemplo, Claro, o alguien que esté amarrado al sector salud o al sector de casas de cambio o al sector. Por eso alguien algún día propuso estandarizar el tema, el perfil del oficial de cumplimiento, y yo decía, pudiéramos tener algo base, pero va a depender, como dice Elisa, va a depender mucho de la operatividad, el tamaño, la complejidad, el recurso, los sí, total, recursos total. financieros, que de hecho ustedes saben que nos impactan demasiado, pero Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy tratando de enmarcarlo en un oficial de cumplimiento integral, es un pero como escenario decía, ideal. el escenario pues ideal. Ahora,
como decía, no nos sentamos mal, o sea, estamos tratando de todo. Ustedes preguntan, Luis Mellado lo tiene, muy probablemente habrá algunas que estaré estudiando, Claro. o sea, Y porque tampoco quiero demostrar aquí que no. Por ejemplo, yo soy muy malo en el tema de análisis financieros. Y me ok. ha tocado y dele a estudiar y mirar porque sencillamente hay cosas que no podemos dejar, digamos, en el tintero. No, y también, como tú dices, hay una diferencia, no queremos llamarla abismal, pero hay una diferencia significativa entre el oficial de cumplimiento que está en el sector financiero, que está regulado desde el año 98, 2000, Sí, tanto para sector, para bancos como valores, y venimos con una figura enlace, porque la ley en Panamá no habla de un oficial de cumplimiento para las APFND, sino que una figura enlace que hace supuestamente las funciones o responsabilidades de un oficial de cumplimiento, pero que no está normado ni está reglamentado. Solamente se menciona que tiene que hacerlo y la Superintendencia de Sujetos No Financieros no ha podido o no ha querido o no ha, vamos a poner lo que no ha podido durante estos 8 años, 9 años, reglamentarlo. Y por tal motivo, ese coste de cumplimiento que ha tenido esa figura enlace, que ha sido alto, uno, en poder saber qué es ese blanqueo de capitales, cómo implementar administración de riesgo, porque eso empezó a partir del 27 de abril del 2015 y con algunas resoluciones en agosto del 2015. También tuvo que luchar y todavía tiene que luchar con esa alta gerencia que está asociada a solamente vender, 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 y que ahora la figura enlace posiblemente pueda, eh, no es obstaculizar, sino más bien prevenir de manera efectiva y continua las transacciones, y ese costo de cumplimiento, tanto a nivel de recursos como a nivel mental, ha sido importante. Gabriel, mira, si todavía nos es difícil a nosotros en Colombia donde está regulado, donde además te habla hasta de un perfil del oficial de cumplimiento, donde la norma le da funciones a las altas gerencias, llámese al máximo órgano, ya explicaditas, detalladas. También le da funciones al representante legal, explicadas y detalladas, donde aquí ya se están poniendo sanciones, imponiendo sanciones. Mira, acabamos de salir. Voy a mencionar algo que de pronto creo que hace, no sé si tiene presencia, Rappi tiene presencia en Panamá, sí. ¿Quién? Rapid. Rappi, sí. Creo que sí. Creo, no Rappi sé, no es estoy un tema de seguro. domicilios, que tú pides la comida, pides lo que quieras por ahí. Acá es pedidos ya, o Uber Eats, Pedidos ya. o... Bueno, Ajá. Rappi tiene presencia en México, tiene grandes presencias. Acaba de ser sancionada con 150.000, $180.000 Wow. por no tener el oficial de cumplimiento. Bueno, Entonces, aquí ellas no caben como sujeto obligado. ok, Aquí en Panamá. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, quiero hacer un pronóstico. Ojo, no les estoy deseando mala suerte, pero creo que Panamá está dando unos pasos importantes en salir de las listas, que en algún momento y si van a estar en ese proceso, señores, no van a pasar 5 o 10 años, quiero, digamos, ser un poco atrevido con el tema, en que ya existan y en esas evaluaciones que comiencen a tratar de hacer y esa mejoría que vaya a tener el país y todos esos esfuerzos que vayan a adelantar, en que todos ustedes pasen a optar un modelo como el de Colombia. O sea, Claro, eso va para allá, mejor dicho, sin frenos. claro. Es que, o sea, nosotros posiblemente en cada sujeto obligado, nosotros deberíamos tener la idea de saber cómo estamos dentro de la media en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? En que alguien externo podría evaluar el nivel de madurez que tú tienes en la implementación de controles en la prevención de blanqueo. Uno, estás dentro de lo normal, estás por encima del estándar,
o has optimizado esos controles por sobre encima del estándar. O sea, todo ese tipo de información le hace ver o le hace dar un valor agregado tanto al oficial como tanto a la figura enlace o al oficial de cumplimiento como a la alta gerencia de cada entidad. Pero por supuesto, claro que sí. Mira, aquí Joadis Muñoz dice, el oficial de cumplimiento debe impulsar una cultura de cumplimiento efectiva y no sea solo que la empresa se quede en un make-up compliance. Totalmente. Sí, yo creo que ese es el primer reto, el reto más importante del oficial de cumplimiento, porque muchas veces se vuelve en la empresa, no, es por cumplir y ya. Pero yo muchas veces, y me disculpo antes de decir lo que voy a decir, eso es culpa del oficial de cumplimiento, porque realmente si hemos comunicado realmente de una manera efectiva, si hemos realmente transmitido qué valor viene a aportar un sistema de compliance, o simplemente también nos montamos en el mismo argumento del empresario de que esto es un tema normativo y ay, eso es por cumplir y todo el tema. O realmente tenemos cuáles son los valores agregados que esto trae, por qué esto pudiera valorizar más la empresa, por ejemplo. Lo que Claro. pasa es que toca demostrarlo y toca realmente argumentarlo. Mira, siempre me habían dicho que independientemente que tú estés en un back office o que tú estés en un área de control, tú siempre debes saber cómo venderte. Venderte no solamente como profesional, sino venderte de todas las funciones y responsabilidades que tú haces y que tú no materializas producto de esa administración de riesgo o de esa prevención efectiva. Entonces, parte de eso es, uno, que nosotros hemos venido, o bueno, lo trabajamos en el Congreso anterior, el tema de la inteligencia emocional. Nosotros vivimos bajo mucho estrés todos los días buscando clientes, investigando al cliente, haciendo reporte de operaciones sospechosas, tratando de llevarlo al comité para que el comité en realidad lo compre, pero hacemos una comunicación efectiva o asertiva dentro del comité. No nos llenamos de nervios al momento de llevar a vender un caso en específico, manejamos bien la inteligencia emocional al momento de poder centrar o canalizar todo ese estrés que llevo día a día. Yo creo que eso es parte de lo que venimos madurando o lo que debe venir madurando para que la alta gerencia o la administración sea asertiva en el sentido de que, bueno, Luis Carlos me trajo este caso bajo esa discrecionalidad o ese análisis que hace Luis Carlos, entonces, no, hay que prestarle atención. Pero todavía estamos en esa línea de aprendizaje importante de poder, de que esa alta gerencia crea en mí. Y eso es lo que nosotros debemos seguir adelante. O sea, eso sería eh, una, una competencia más, marketing profesional y de sistemas de compliance. Total. No, en serio. Total. No, no. ¿Ah? Mira, a ver, yo quiero colocar un gran ejemplo. Yo hace poco, yo compraba algo a domicilio, ¿cierto? Una comida. Yo compraba una comida a domicilio. eh, y bueno, muy rico todo, el empaque, todo perfecto y todo el tema. Y entonces yo pregunté después, mira, yo quiero saber dónde queda el restaurante para saber dónde ir, ¿cierto? Entonces la respuesta fue, no, mira, nosotros no tenemos restaurante, no tenemos avisos, no tenemos nada. Funcionamos, acá le dicen cocinas ocultas o cocinas fantasmas. No sé si allá está funcionando el tema. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces esto nos sucede a nosotros. Miren, ellos dieron un marketing también, vendieron también su producto que me dieron ganas de ir, ¿cierto? Y Claro. ellos no tenían un establecimiento, es una cocina que es un apartamento y nosotros imaginándonos el súper restaurante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros lo hacemos a la inversa? ¿Cómo nosotros, así como esa cocina oculta, cómo el oficial de cumplimiento vende también su producto
que al gran empresario le den ganas de ir a su restaurante. Total. ¿Sí? Y eso nosotros no. De hecho, nosotros, no sé si pasa ya, pero normalmente si uno pasa, mira, ahí va la sombra oscura de la empresa. El Este man auditor es el que interno. no. Sí, sí, claro, así no sucede. Y eso también es uno, lo que pasa es que en las competencias el tema de esa inteligencia emocional es muy difícil evaluarla. Y yo la quise meter y el tema técnico no lo permitió. Y porque es muy complejo, tú puedes ser un gran profesional, tú puedes hacer todo muy bien, puedes ser el mejor oficial de cumplimiento, pero no te defiendes en un público, no lo transmites de una manera. Entonces, eso también es importante que uno lo vaya desarrollando y perder esos nervios y perder, y también quitar esa imagen oscura. ¿Sí? Nosotros debemos llegar inclusive a ser como lo logré yo en una organización en que la alta gerencia no hacía nada si yo no estaba presente. O sea, llegamos a esos niveles. Pero normalmente en los países, más bien la empresa busca hacer algo donde tú no estés presente. Total, Trata de hacerlo de esa manera. Entonces, total, ¿cómo nosotros nos vendemos también para decir, no, yo tengo que sentirme seguro y tengo que llamar a Luis Mellado para que él me dé ese visto bueno, chévere, interesante que él siempre nos da y todo el tema? A esos son unos retos grandes que debemos de hacer. total. Mira, aquí Lucía Racias dice, excelente posición. Luis, ¿nos puedes hablar un poco más sobre la utilidad de la inteligencia artificial para la aplicación de la debida diligencia? Bueno, eh, les voy a ser muy honesto. Bueno, ahí sí voy a quitarme todo el tema de presidente de la Asociación Colombiana y voy a hablar como Luis Mellado. Señores, la inteligencia artificial nos ayuda hasta donde nosotros permitamos que nos ayude. Uno, ¿por qué? Porque he visto profesionales que ven eso como una trampa, que ven eso como algo antiético, que ven... Señores, nosotros no podemos ir en contra de los desarrollos de tecnología jamás. Ahora, ahí hay una línea muy gris entre un tema de plagio y un tema de pronto de faltar a la ética profesional. Quise hacer esa introducción porque si me preguntan, Luis Mellado la utiliza mucho. Pueden utilizar cualquiera de las que ustedes conozcan. Por ejemplo, pueden utilizar la de, la de Microsoft, la de Microsoft, para hacer búsquedas en Internet, pero búsquedas inteligentes, por ejemplo. La búsqueda inteligente está basada en que vaya, te haga un comparativo, te haga un análisis, te busque fuentes fiables, fuentes fidedignas, te vaya, te construye un informe, tú después haces un test a eso si realmente lo que está trayendo realmente tiene un grado de veracidad. Eso por un lado. La he utilizado mucho yo en debida diligencia. Otro que se está utilizando en debida diligencia, hay plataformas, por ejemplo, de consultas en listas de consultas y demás, que dentro están utilizando la debida diligencia ya para entregarte un resultado procesado y entregarte, por ejemplo, un mapa de calor en decirte, mira, yo hice todas las consultas y te estoy entregando aquí un mapa de calor donde te lo ubico en qué tan favorable o desfavorable está toda la consulta de la persona. Eso ya lo están haciendo las plataformas de consultas. Busquen las que estén basadas en ese tema. Por otro lado, hagan experimentos fáciles, cojan 20, 30, 50, 100 transacciones sin nombres, sino con códigos, para que no develen ningún tema de información, y díganle a la inteligencia que la procese basados en modelos estadísticos de última generación. Y la inteligencia lo va a hacer para yo hacer una debida diligencia al tema transaccional. Sáqueme valores atípicos, muéstrame modelos estadísticos, arme tablas comparativas. Vayan y utilícenla. Ahora, ¿cuál es mi única recomendación? No liberen ninguna información que los relacione con ustedes, uno. Porque ¿qué pasa si yo voto 1000 transacciones, le coloco el código A1, de la 1 a la 1000 y las proceso? No pasa nada, no estoy liberando nada de mi organización, no estoy diciendo el nombre, no estoy diciendo identificación ni nada. Y lo estoy procesando, ¿sí? Entonces, inteligencia artificial de monitoreo de vida diligencia. Díganle a Google, díganle a Microsoft
que tú estás relacionado con estas 20 personas que son públicas, por ejemplo, y que te genere señales de alerta al momento de que suceda algo. Por ejemplo, estoy con alguien público, no sé, tengo un cliente que es el gobernador de algún estado o de algún departamento o el alcalde. Colóquenlo en monitoreo para que cada vez que suceda algo frente, lo nombren de manera negativa, ustedes sean los primeros en enterarse, por ejemplo. Eso también lo está haciendo la inteligencia artificial frente a modelos de debida diligencia. Y aquí pueden existir muchísimas más aplicaciones. Lo que quiero decir, y al último que quiero invitar es, vayan e introduzcanse con mucho cuidado con el develo de la información en el ámbito de la inteligencia artificial, que hay mucho. Y también exijan aquellas tecnologías que ustedes vayan a adquirir que ya estén soportadas con inteligencia artificial, que ya eso para nadie es un secreto. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Alguien quisiera abordar de manera directa a Luis? Ah, ok, sí. Bueno, dejar las puertas abiertas de la Asociación Colombiana. Mi nombre es Luis Carlos Mellado. No sé si ahorita Gabriel permite que yo comparta algo. En caso de que necesiten por Sí, Colombia, sí, claro. bienvenidos. Bienvenidos a mi país. En caso que tengan dudas de cómo hacer algo cuando tengan alguien aquí, algún stakeholder acá, eh, pueden hacer la consulta sin ningún problema. Ese es mi número de WhatsApp. Y cualquier inquietud que tengan por acá en Colombia, bueno, bienvenida sea. Y bueno, y de hecho con Gabriel y con otra asociación estamos trabajando de cómo podemos ser, digamos, algo más cercano y una estrategia mucho más acertada para estar en comunicación todos. Sí, bueno, esto es parte de lo que nosotros hemos venido tratando de ir cosechando en cada uno de los viajes, en cada una de las relaciones, tener este tipo de experiencias por parte de Luis Carlos, que se lo agradecemos un mundo, desde la perspectiva de Colombia. Todo cada uno tiene una perspectiva diferente y creo que el valor agregado es poder visualizarla, poder conocerla y ver si podemos aplicarla tanto en el día a día o a futuro. Entonces, si no hay alguna, a ver, dice Joadis antes que iba a cerrar, ella se está certificando como oficial de cumplimiento con la EDU de España y la Universidad Católica de Murcia. Soy y vivo, vive en Colombia. Puede hacer un proceso Paisano, para pertenecer a esta asociación. Bueno, a Soficum. estimado, ahí te dejo el link y me escribes también, no hay problema. Así que, bueno, Luis Carlos, agradecido con el tiempo que nos brindaste en el día de hoy. Como siempre, es un placer, es un gusto tenerte y conversar contigo. Espero que a todos los miembros aquí presentes les haya gustado. Y bueno, los esperamos para la próxima, que es el otro jueves, con alguien también de Colombia. Así que le agradecemos su tiempo. Y bueno, Luis Carlos, un abrazo desde la distancia y estamos en conversaciones. Muchísimas gracias a todos, estimados. Un saludo desde Colombia y espero, bueno, seguir sirviendo en este mundo de compliance que va a ser líder, este cargo va a ser líder en los modelos empresariales. Muchas gracias a todos. Saludos, que tenga buen Ok, día. hasta luego.